Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versos 5 al 10. Va a aparecer ahí en la pantalla. Vosotros pues también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no tienen estas cosas tienen la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ayúdame, susténtame con tu presencia, bendíceme, úsame. Toda tu gracia pon en mi vida, la unción de tu Espíritu Santo, para que yo exprese, Señor, esta tu palabra, y que tu palabra traiga bendición a tu pueblo que está reunido en este santuario en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que he leído está en la segunda carta de Pedro. De Pedro, ustedes saben que un día Pedro está con Andrés, su hermano, en el mar de Galilea. Así se dice en la Biblia, mar de Galilea, porque ni siquiera era mar. Los entendidos dicen que era un lago, porque tenía de 6 a 12 kilómetros de largo, por 21 de 6 a 12 de ancho, por 21 de largo. Y tenía 48 metros de profundidad. Y dice, no era mar, era lago. Bueno, pero en el lenguaje de la Biblia se dice mar de Galilea. Y ahí andaba Pedro y Andrés pescando. Y dice que estaban pescando cuando Jesús llegó, y algo tenía la voz de Jesús. Yo no sé cómo explicárselo. Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. No hablan de contrato, no hablan de qué privilegios usaban, no hablan de cuánto se les iba a pagar. A esa impactante voz, Pedro y Andrés, su hermano, no pudieron resistir. Siguieron a Jesús. Eran pescadores. Y de ahí se hace una declaración. Cuando Pedro y Juan, ya no va con Andrés, cuando Pedro y Juan iban todos los días al templo a las 3 de la tarde a la oración. Un día en el templo, ahí en la puerta la hermosa, que la puerta la hermosa dividía el santuario de los gentiles del santuario de las mujeres. Era una puerta que dividía y era el acceso a mucha gente. Entonces ahí ponían a un paralítico que tenía más de 40 años y él vivía de la caridad. Y un día pasa Pedro, les pide. Lo más seguro es que Pedro mete la mano al bolsillo y se da cuenta que no trae nada. Pero en eso viene el Espíritu Santo, de esos momentos especiales, tiempos de Dios, minutos de Dios, momentos de Dios. Y se queda viendo al paralítico, y así le viene fraguada la frase, bien retocada, bien matizada, con semántica, pero aparte de matizada y retocada y con semántica, con unción. Le dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dígame si hay mejor frase. Y dice que el paralítico se impulsó, pero como sus pies tenían 40 años que no habían dado un paso, no pudo. Y cuando Pedro ve, extiende la mano y lo toma en la mano. Salta el hombre y empieza a entrar en el templo, dice, caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando eso sucedió, a Pedro y a Juan, cuando los llaman, ¿con qué autoridad o con qué potestad ustedes han hecho esto? Y dice la Biblia que los definieron como hombres del vulgo y sin letras. Pescadores del vulgo y sin letras. No tenían una profesión, no tenían, una carrera técnica, una carrera académica, y no eran muy expertos en la ley. Sabían leer y escribir. Hombres del vulgo y sin letras. Así se les define. Pero les reconocían que habían estado con Jesús y les reconocían que había una unción poderosa en ellos, porque el paralítico estaba ahí sano en su presencia. Pues este hombre del vulgo y sin letras, o con pocas letras, como escritor, escribió 2 cartas en el Nuevo Testamento, la primera y la segunda de Pedro. Y solamente en estos capítulos o en estas cartas que él escribe, la primera carta solamente tiene 5 capítulos, con 106 versículos son. En los 5 capítulos da un total de 105 versículos.
La segunda carta tiene solo 3 capítulos y da un total de 61 versículos. En total tiene 8 capítulos en la primera y la segunda, eso hacen, y 166 versículos. Yo puedo decir ahora capítulos y versículos que toda la Biblia tiene. El capítulo es el número o el numeral más grande. Los versículos son los más chiquitos, porque personas que dedicaron mucho tiempo a estudiar las Escrituras, como el cardenal Hugo de Sanchert y Esteban Lacton, son los que nos hicieron el favor de acomodar la Biblia en capítulos y versículos, ya que la Biblia antes estaba escrita, lo que era en poesía, pues en poesía, pero sin numerales, y lo que era en prosa, pues en prosa, el texto corrido, sin numerales. Pero el cardenal Hugo de Sanchert y Esteban Lacton, muy estudiosos, acomodaron la Biblia en capítulos y en versículos. Por eso yo puedo decir, tenía 5 capítulos, 105 versículos la primera. Tenía la segunda 3 capítulos, 66 versículos. Entonces nos da este total de 161 versículos, de 166 versículos. Y hay algunas declaraciones que el hombre sin letras y del vulgo escribió, que tienen una autoridad y una unción muy relevante. Fíjese, Pedro escribió en su pluma, pero no bajo su inspiración propia o su revelación. Por eso es que tiene relevancia y elegancia lo que escribe. Pedro escribió y dijo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. Está diciendo, la salvación no se vende, y si se vendiera no la pudieras comprar. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Agrego que él dice que si uno no está en Cristo Jesús, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no importa el dinero que tenga, lo poderoso que sea, lo famoso que sea, si no está en Cristo Jesús, está en una vana manera de vivir. Y Pedro escribió eso y apuntaló eso. No solamente eso, escribió un texto donde le da al traste aquellos que definen la humanidad como baja, media y alta, porque se han definido algunos la humanidad. Pedro dijo para el pueblo del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea el impacto que tiene. Los entendidos dividieron la sociedad así, pero Pedro en esta ocasión está diciendo: los convertidos a Cristo Jesús son la mejor sociedad. Y sigue escribiendo de una forma muy importante. Da un matiz y tiene un pensamiento del pastor hacia la congregación. Fíjese lo que dice: apacentad la grey del Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por principio de cuentas, en esa forma que escribe tan contundente el hombre sin letras y del vulgo, dice a los pastores: hey, cuidado que te estés enseñoreando y maltratando a los que yo compro con mi sangre, a los que lavo con mi sangre, a los que los convierto en mis hijos. Cuidado. Eso está diciendo. Pero luego Pedro es el único, porque no se menciona en ninguna otra parte, que a Jesucristo lo define como el príncipe de los pastores. No hay otro. El hombre del vulgo y sin letras escribió cosas muy importantes, y lo que lo hizo que dejara de ser un neófito y que llegara a esa relevancia es la gracia, la unción y la revelación del Espíritu Santo que caía sobre él mientras escribía. Y fíjese, hablando sobre eso mismo, este hombre puso pensamientos tan importantes. Por ejemplo, escribió algo que iba a guardar a la iglesia, que iba a guardar a los pastores de tanto charlatán, de tanto mentiroso, de tanto despistado. Cuando hablo de despistado, se puede decir que es alguien distraído, pero cuando hablo de despistado, se puede afirmar que es alguien que se salió de la pista. Y fíjese lo que escribió, y voy a argumentarlo. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos,
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Sí, le puso un sello. El hombre del vulgo y sin letras, bajo la autoridad y la revelación del Espíritu Santo, vino a poner un candado. Dijo: ahí les va, para aquellos despistados que al rato van a venir diciendo que son profetas y que tienen una palabra profética, que tienen un sueño o que tienen una revelación. Ahí les va. Él les dijo: tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Toda revelación y todo sueño y toda enseñanza tiene que estar sujeto a la autenticidad de la palabra. Todo tiene que estar sujeto a esto. Si no está sujeto a esto, entonces no. En nuestros días se levantan algunos que tratan de profetizar, y en cuanto hagan la declaración: yo soy Jehová, o yo soy Jesús, yo soy el que estuve muerto y el que estuve vivo. Malo. En el Nuevo Testamento, cuando Dios empezó a hablar bajo el Espíritu Santo, los hombres decían: ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo, así dice el Espíritu. Esas eran las declaraciones. Entonces, para todos ellos, si me permite, desvelados, trasnochados, despistados, se refiere a que están distraídos o que se salieron de la pista. La pista para el pueblo de Dios y la pista para la enseñanza y la predicación y para toda revelación. La pista está trazada y la pista es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha encendida. Ustedes deben haberlo visto. Alguien hoy está diciendo que si somos hijos de Dios, entonces somos diosesitos. Y alguien dijo por ahí: ¿qué es lo que tienen las cebras? Cebritas. ¿Qué es lo que tienen los tigres? Tigritos. ¿Qué es lo que tiene Jehová? Diosesitos. Diosesitos juniors. Y así lo empezó a enseñar. Permítame decirle que esta enseñanza la implantó el diablo en el capítulo 3 del libro del Génesis. No le dijo: tú no vas a morir. Dios lo que tiene es miedo, porque si tú comes de esto que Dios estableció una norma, tú vas a ser como Dios. Esa enseñanza es diabólica y está desde las primeras páginas de las Sagradas Escrituras. Y por eso Pedro en esta ocasión dice: hey, tenemos la palabra profética más segura. Todo sueño y toda revelación y toda profecía y todo lo que venga en interpretación debe estar sujeto a las Sagradas Escrituras. Y Pedro fue el que puso esa base extraordinaria. Y luego Pedro, hablando de la venida del Señor, porque él fue el único que lo escribió, dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. No quiere que perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Recién convertido, yo creía, porque así me lo enseñaron, Mateo capítulo 24, verso 14: y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo creía que en el rapto de la iglesia ya nos iba a volver a predicar y que allí era el fin al que se refería. Pero luego voy a Pedro, y Pedro dice de una forma muy importante: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda o perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Confirmo que después del rapto de la iglesia, porque la iglesia se va a ir al cielo antes de que venga la gran tribulación, la iglesia verdadera, no la iglesia light, no los hermanos cadochos que vienen cada 8 días al servicio, no los hermanos que no se han comprometido con el Señor. La iglesia que está sirviendo al Señor se va a ir en el rapto de la iglesia. Dijo Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que si ya se murieron, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con Él. Entonces, después de que la iglesia desaparezca, la Biblia habla en Apocalipsis que van a venir 2 testigos a predicar por 3, y los van a matar y van a durar 3 días muertos, y al tercer día se levantan. Y luego la Biblia también habla que va a haber 144,000 sellados. Los testigos de Jehová dicen que son de ellos. No les haga caso, esa es una mentira. La Biblia dice contundentemente que son del pueblo judío, y dice cuántos son por cada tribu: 12,000 de cada tribu. Entonces todos esos van a ser predicadores en ese momento. Pedro, el hombre del vulgo y sin letras, acuñó todas estas verdades en estos pocos versículos que escribió.
Y hoy a mí me toca considerar esta parte de la Biblia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no pereceréis. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si me permite enmarcar esta parte de la palabra del Señor, porque solo de esta le voy a hablar. Lo otro lo utilicé para demostrarle lo contundente que es una persona cuando está en las cosas de Dios y cae la revelación de Dios en su vida. Deja de ser un neófito y se convierte en una eminencia. Se convierte en alguien ilustre, en alguien que trasciende, en alguien que deja de ser algo anónimo y deja de estar en el anonimato y va en bendición. Entonces, estos versos que yo he leído, quiero encerrarlos en la frase o en el tema: poseyendo la heredad. De eso es de lo que les quiero compartir en esta ocasión. Poseyendo la heredad. Escuche cuáles son las virtudes que te hacen poseer la heredad. La primera, sin estarla rebuscando, la fe. Ahí está esta palabra. La fe es un tema que está diseminado en todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Está por aquí, está por allá y está acullá. Está en toda la Biblia la fe. Es un tema muy extenso, muy profundo y de mucha bendición. La fe es el gran legado que Dios ha dado a sus seguidores. La fe es una de las primeras virtudes que le permite al creyente creerle a Dios y a la palabra de Dios, aunque no entendamos a veces el proceder de Dios en su soberanía, y aunque haya partes de la Biblia que no las entendamos, podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la fe. Le permite creerle a Dios aunque no entendamos sus actos de soberanía. Le permite al creyente creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Permítame, dentro de la fe y de que seguimos creyendo en Dios, que Dios es poderoso, comentarle lo siguiente. Acabamos de regresar, el día de ayer regresamos del campamento Marcados por el Fuego, que tenemos año con año. Afortunadamente ya tenemos 5 años con un predio que compramos adelante de San Juanito. El martes se vino el aguacero. Duró yo creo como unos 40 minutos, pero era chorros. En mi rancho una expresión de usos y costumbres o coloquial se decía: llueve a cántaros. A chorros estaba lloviendo. Y de repente, al poco rato, tenía como unos 15, 20 minutos la lluvia, se viene el viento fuerte. Entonces aquellas gotas grandes, aquel torrencial que estaba cayendo, se convirtió en pura brisa por lo fuerte el aire. Y parecía que el agua iba en pura brisa, como si fuera en ondas o en olas. En momentos más adelante, en lugar de ir así hacia un solo lado, la carpa estaba a lo largo. Aquella brisa o aquel viento se convierte en un remolino. Y usted veía la brisa del agua, como cuando el polvo da vuelta, veía el agua dar vuelta. Se mete a la carpa le da la primera levantada, y en la segunda al suelo la carpa. Se cayó la parte donde estaba el equipo de sonido. 2 secciones de la carpa se cayeron. Omar, Belén y Eliab estaban en el comedor, una carpa blanca grande que instaló. La levantó y la recorrió parejo como 2 metros, pero al azotarla al suelo, los tubos eran más frágiles que los de la carpa principal. Se dobló y se aplastó. Está todavía la lluvia fuerte y llega un muchacho corriendo. Le habla el hermano José Luis. Salgo yo de la carpa, entre el agua, entre el lodo, caminando. Y cuando llego con el hermano José Luis: ¿qué hacemos?, me dice. Le dije: checar las lonas a ver cómo están y a subirlas. Y dice el hermano José Luis: porque está hecho para ese trabajo. Así se habla, pastor. Muchachos, a extender las lonas. Y todavía lloviendo entre lodo. Las subieron y terminamos de subirlas. Dice: vamos a esperar que se quite un poco la lluvia para luego poner la parte que va arriba y poner las uniones que van en cada una de las partes. Siguió adelante el servicio. En la noche yo estaba meditando y le pregunto al Señor: ¿por qué? Y el Señor viene y me dice: yo soy el que soy. No es capricho de la naturaleza, como lo dicen los que no conocen a Dios, los que no saben de la fe.
Él dijo: yo soy el que soy. Lo permití para saber cuánto me aman, para saber de qué están hechos y para saber cuánto es su fidelidad. Le aseguro que a lo mejor muchos yo no me di cuenta, pero a lo mejor después de eso, todos batidos, todos mojados, cobijas mojadas, le aseguro que muchos a lo mejor se fueron. Dijeron: esto no es para mí. Para saber cuánto me aman, para saber cuánto, de qué están hechos y para saber su fidelidad. Y me dice el Señor: yo soy el que soy. Pero si te fijas, no salió lastimado nadie. En medio de eso, la carpa, nosotros, porque es pura roca en la parte donde estamos, tuvimos que perforar y ponerle anclas, las anclas largas y con una T hacia abajo, y luego vaciar de cemento. Sacó una de las partes de las anclas con todo el cemento, más o menos de este alto y de este ancho, y lo traía como si trajera un papel, nada más para que se imagine cómo estaba. Yo soy el que soy. Y no entendíamos en ese momento qué estaba pasando. Yo a la noche le pregunto a Dios: ¿por qué? Si lo hacemos para que tu pueblo venga a buscarte y adorarte, y los muchachos vienen a buscarte, te estamos adorando debajo de ese tabernáculo o de esa carpa. ¿Por qué? Yo soy el que soy. Y lo hago para probar de qué están hechos, para probar su amor, para probar su fidelidad. Y aunque no entendemos a veces y le tenemos que ir a preguntar a Dios, podemos seguir declarando por la fe: Dios es grande, Dios es bueno y Dios es poderoso y tiene a su pueblo en el hueco de la palma de su mano. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. La fe no la tienen los inconversos, no la tienen los impíos. Y como es un tema que está diseminado en todas las Sagradas Escrituras, la fe es un tema muy precioso. Yo le doy oportunidad. Google, bendito Google, que ingrese y luego vaya a Wikipedia, y con todo el cuidado. Escuché un reportaje que no todo lo que se dice en Wikipedia es tan veraz o es cierto, pero con todo el cuidado vaya a Wikipedia y busque la definición de la palabra fe. O si en su casa tiene diccionarios, vaya y busque la definición de la palabra fe, y va a encontrar muchas definiciones, pero ninguna como esta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ninguna, porque esta tiene la revelación y la unción del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego hablando sobre la fe, y que es algo que nos caracteriza a los hijos de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Alguna ocasión nuestra fe viene muy enclenque, así muy pequeñita, y pues estamos agradando poco a Dios. Tal vez por eso aquel hombre, en un momento de problema, que estaba alguien enfermo, le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y luego hablando sobre fe, el pueblo de Dios debe ser precavido, debe ser prudente, debe proveer, debe prevenir, pero debe sobre todas las cosas estar parado en esta declaración, porque por fe andamos, no por vista. Hoy el mundo tiene una forma de ser y tiene su corriente. Te venden seguro para el carro. No es pecado asegurar los carros. A lo mejor a veces falta de pertinencia, hay que asegurarlo, o falta de cultura. Pero te venden seguro de gastos médicos, te venden seguro para la casa, te venden seguro para esto, para allá y para acullá. Y con el mejor de los respetos, algunos sí te ayudan mucho y debemos entrar en esa cultura. Pero debe quedar bien claro entre nosotros que nosotros, el pueblo del Señor, somos diferentes que ellos. Por fe andamos, no por vista. El mundo se guía por la vista, nosotros por la fe. ¿O hay algo diferente que esto? De un Dios poderoso que saca a un pueblo y lo mantiene por 40 años con el pan del cielo, el pan de nobles, el trigo del cielo. 40 años. Y luego, lo más tremendo, dice que su ropa no se desgastó y su calzado no se acabó. ¿Hay algo mejor que esto? El Dios que te cuide y te guarde. Uno, si tienes los medios para asegurar los carros tienen que asegurar, para que se evite trastornos económicos. Si tiene para pagar un seguro de gastos médicos, puede hacerlo, hágalo. Pero nosotros debemos estar sobre todas las cosas confiando en un Dios todopoderoso, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la diferencia de aquellos que no conocen al Señor. Quiero decirle algo muy especial. Carlos Slim por algún tiempo fue el hombre más millonario de todo el mundo, pero Carlos Slim no tiene fe. Usted y yo tenemos fe, y con la fe nosotros somos más privilegiados que Carlos Slim. Tenemos lo mejor, porque a Carlos Slim, le aseguro, en un momento se le puede acabar todo. No estoy profetizando, no vaya a ser que así pase. No soy profeta ni hijo de profeta, pero de repente me salen las cosas. Una ocasión Raquel era niña y andaba en el tope donde llegan y topan los carros de estacionamiento.
Estábamos esperando un desfile y andaba caminando y le dije, bájate porque te vas a caer. Y apenas me distraje poquito y se levantó toda revolcada de aceite y dijo, es que tú siempre me echas la sal. Le dije, no te echo la sal. Yo sabía que eso iba a pasar, pues te estás exponiendo. Entonces, si a Carlos Slim se le acabara todo en un momento. Pero la fe que nosotros tenemos es lo que nos sostiene, es lo que nos hace que hagamos la diferencia, porque teniendo fe en el Creador, todas las cosas caminan en bendición y en victoria. Aun cuando pasemos por momentos difíciles, Dios está con nosotros. Yo estoy contigo como poderoso gigante, dice Jehová de los ejércitos. Sea bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Con su debida exégesis. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros entramos al tema de la fe, aquí en las páginas de la Biblia, encontramos los héroes de la fe. Y en los héroes de la fe hay dos categorías. La categoría de los héroes de la fe que hicieron demostraciones, se demostró el poder de Dios. Pero la categoría de los héroes de la fe que hicieron hazañas. ¿Cuál de estas dos categorías de héroes fueron mayores? ¿Los que hicieron demostraciones o los que hicieron hazañas en la fe? Permítame leerle esto. Fíjese, todos, cuando se habla de los que hicieron hazañas de la fe, dice, todos ellos fueron hombres de campo, fueron sencillos, laicos. Solamente se menciona un clérigo, y eso solo de paso, me refiero a Samuel. Pero cuando se habla de estos héroes de la fe, fíjese lo que dice la palabra del Señor, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron proezas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es de los que hicieron demostraciones de la fe, héroes de la fe, laicos, empíricos, sencillos. Y Dios le dijo a Abraham un día, tú vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser como las arenas de la playa, y tu descendencia va a ser como las estrellas. Y el hombre se estaba haciendo viejo. Si me permite un pleonasmo, el viejo se estaba haciendo viejo. Y cuando se estaba haciendo viejo, la esposa le dijo, oye, pues Dios dijo que te iba a dar un hijo y yo lo creo, pero a lo mejor necesitamos echarle una ayudadita a Dios. Dice, ahí está la sierva Agar. Y el viejo que se estaba haciendo viejo no era ni tan torpe ni tan tardo. Enseguida dijo, pues vamos a ayudarle a Dios. Y nace de la sierva de Agar. En la cultura, el hijo que nacía de alguna sierva pasaba a ser de la esposa original. Y le echan la ayudada y nace Ismael. Pero cuando nació Ismael, como Agar se empezaba a burlar de Sara, pues Sara le empezó a cargar la mano. Como dicen los cholos, le empezó a dar café cargado. Yo soy la señora de la casa. Y empezó a burlarse y finalmente no aguantó la presión que le estaban haciendo a Agar y salió huyendo. Y huyendo llegaron al desierto, y en el desierto se estaba muriendo el muchacho por la sed, se estaba deshidratando. Y viene Dios y le dice, ¿qué haces acá? Vengo huyendo porque no aguanto a Sara. Regrésate, dice, pídele perdón y estate sumisa, estate sujeta a ella. Y en cuanto a este muchacho dice, mira, ahí hay agua. Este va a ser fiero, va a pelear contra todos y todos contra él. ¿Cómo están los musulmanes? Terroristas, peleándose con medio mundo. ¿Cómo están los chiitas? Terroristas, sanguinarios, gente tremenda, por echarle una ayudadita a Dios. ¿Qué le costaba al viejo esperarse? Dios promete, Dios habla. Nos tiene que quedar bien claro que el reloj nuestro no marca los minutos, ni los segundos, ni las horas como el de Dios. Dios tiene su tiempo. Espérate. Y luego pasó el tiempo y ya ese problema se resolvió. Pero como Dios le dijo que le iba a dar un hijo, en una de las demostraciones, quiero que se fije lo que dice la palabra del Señor. Y por lo cual también, y de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo y como la arena, innumerables en la orilla del mar. Está hablando en Hebreos capítulo 11, el verso 12, y está hablando de Abraham. Dice, y por lo tanto,
y por lo cual también iré uno, y ese ya casi muerto. Permítame ilustrarlo. Las canillas de Abraham ya estaban tiesas, las manos ya estaban tiesas, porque eso es lo que va haciendo el paso de los tiempos. No sé si se ha fijado, los dedos se deforman un poco, la mano de aquí de esta parte se deforma. Ya estaba tieso el hombre, de uno ya casi muerto, en la promesa que Dios le dio, las demostraciones. Esos son los que hicieron demostraciones, apagaron fuego, hicieron huir ejércitos. Gedeón llevaba 22,000, pero el ejército con el que se iba a enfrentar era de 144,000. ¿Qué comparación hay? Y todavía Dios le dice, son muchos. Llevaba 30,000, son muchos. Por favor, diles que al que tenga miedo y se estremezca, se levante oscurita la mañana. Si le da vergüenza también que lo ven y que se regrese. Le quedaron solamente 10,000. Eso es lo que le quedó. Y Dios viene y le dice, ¿sabes qué? Todavía son muchos, yo no necesito tantos. Llévalos a beber agua. Y estos son los detalles. El que bebe el agua y la lama como el perro, ese está listo por una parte y el otro no. Entonces le quedaron solamente 300, pero con 300 mataron a todo un ejército. Hicieron demostraciones tremendas. Pero luego están los que hicieron hazañas, y ahí están los nombres de los que hicieron demostraciones impetuosas. Hace una lista el escritor del libro de los Hebreos, se los menciono así a grandes rasgos: Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Esaú, José, Moisés, hasta Rahab la ramera, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel. Una lista enorme de los que hicieron demostraciones. Pero luego de los que hicieron hazañas, vamos a leer la palabra del Señor para que vea los nombres de ellos. ¿Quiénes son? Libro de Hebreos capítulo 11, versos 36 al 39. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice la Biblia? No recibieron lo prometido. ¿Cuáles son sus nombres? Todos estos. En nuestra cultura es falta de educación cuando una pareja llega con la familia y se dirige, por ejemplo, si la esposa llega con la familia de ella y se dirige a su esposo y le dice, es falta de educación decir eso. Porque le puede decir, tiene su nombre y se llama Pedro o se llama Juan. Pero fíjese la Biblia, de los que hicieron demostraciones, está la lista enorme de los nombres de todos aquellos. De los que hicieron hazañas, dice, otros experimentaron azotes, fueron aserrados, lapidados, puestos a prueba, a filo de espada, anduvieron de acá para allá, huyendo por los desiertos, por las cuevas, por las cavernas. El mundo no era digno de ellos, eran siervos de Dios, hombres ungidos. Dice, estos, no da nombres, solo se dice, estos no recibieron lo prometido. En su soberanía dijo, a ti sí te voy a contestar, a ti no vas a recibir lo prometido, pero de todas maneras, aunque no recibas, aunque te pasen por el fuego, o te pasen por la guillotina, o aunque te metan con las fieras, aunque te metan a la hoguera, de todas maneras vas a ser un héroe de la fe. ¿Cuál de los dos grupos o categorías es más grande? Otros no recibieron lo prometido, alcanzaron buen testimonio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Mediante qué? Alcanzaron buen testimonio mediante la fe. O sea que aunque pasaron por el momento, la fe los guardó. La fe demostró de qué estaban hechos. La fe los hizo que demostraran que amaban a Dios. La fe los hizo que demostraran que tenían carácter de hijos de Dios. La fe los hizo que enseñaran que eran fieles a Dios en las buenas y en las malas. No alcanzaron lo prometido. De esos otros, permítame compartirle y leerle esto que seguramente usted lo ha escuchado. Sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo, Policarpo, obispo de Esmirna, fue quemado con leña verde. Fue en el tiempo de los Juegos Atléticos. La ciudad estaba abarrotada y toda la gente estaba excitada y había un no sé qué en el ambiente. De lo que sí estoy seguro,
que Satanás y los demonios querían la muerte de aquel anciano pastor Policarpo, porque era un hombre ungido y la gracia de Dios estaba sobre su vida. De pronto surgió un grito: mueran los ateos, busquen a Policarpo, obispo de la iglesia. Seguramente que Policarpo tuvo la oportunidad de huir, pero la noche anterior, mientras dormía, soñó que su almohada estaba en llamas, y cuando se despertó tuvo la revelación del Señor: vas a morir quemado, vas a morir como héroe de la fe, vas a morir como el abanderado de la fe. Entonces, cuando él despierta, le dice a sus discípulos: mi fin está cerca, me van a quemar en la hoguera, sigan adelante. Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo el Todopoderoso y el Todo Suficiente. Un esclavo declaró bajo tortura dónde se encontraba Policarpo. Fue arrestado, y cuando fue arrestado pusieron a su disposición que pidiera el platillo que él quisiera comer. A cambio, Policarpo les dijo: permítanme estar en un cuarto solo, encerrado, y denme una hora, no quiero comida. Se encerró a orar, se encerró a platicar con su Dios, se encerró a adorar a Dios. Y finalmente, casi creo que sus últimas palabras fueron: tú me lo revelaste, estoy listo para dar mi vida en testimonio y en fe para ti. Lo sacaron, y cuando lo sacaron, se dice que el policía que lo llevaba lo estimaba tanto. Era un hombre que tenía mucha presencia, y el policía que lo saca para llevarlo del lugar a la tortura, a la hoguera donde lo iban a meter, trata de persuadirlo y le dice: ¿qué te cuesta aceptar por un momento que César es el Señor y ofrecerle un poco de pleitesía y que tú te salves? Policarpo solamente se mantuvo con esa firmeza, y escuchó en ese momento una voz del Señor que le dijo: Policarpo, pórtate como un genuino siervo de Dios, porque tú serás un abanderado de la fe. El procónsul, ya cuando lo tiene enfrente de una turba, le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César. A lo que Policarpo le contestó: durante 86 años yo he servido a mi Señor, y solo favores he recibido de Él, nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? El procónsul lo amenazó con quemarlo en la hoguera con leña verde, a lo que Policarpo replicó: tú me quemas con fuego que arde por un momento y se esfuma en otro, pero te recuerdo que tú enfrentarás el juicio de Dios, en el cual el fuego es eterno y nunca se extingue. ¿Qué esperas? Vamos, hazlo rápido. El gentío llegaba de todas partes trayendo brazadas de leña verde, y los judíos que se interesaban en que quemaran al hereje según para ellos, no respetaron el día sábado. Les recuerdo que fue el sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Los judíos no hacen nada el sábado, pues ni a eso se sujetaron. Traían las brazadas de leña verde para quemar a Policarpo. En unos cuantos momentos, Policarpo quedó consumido en el fuego. Pero Policarpo, antes de eso, lo iban a atar ante el patíbulo para quemarlo con la leña verde. Y Policarpo dijo: dejadme como estoy, porque el que me da poder para soportar el fuego me concederá permanecer inmóvil en medio de las llamas. Después del olor a ropa y después del olor característico que produce la carne, en aquel ambiente lúgubre se respiraba la tristeza aún de los que no eran cristianos, de los que admiraban a aquel gran viejo pastor. Lo quisieron callar. El hombre no se acobardó, aun cuando tenía la oportunidad de haber escapado, porque dieron la sentencia que iban a quemar a los ateos, a los herejes. Y él escuchó cuando salió la orden, y esa noche cuando él se acuesta, la revelación viene. Mientras está dormido sueña que su almohada arde en llamas, y se levanta con la revelación.
vas a morir como abanderado de la fe. Te van a quemar. Soportó y aguantó. Esa es una de las características de la fe más impresionante, que aunque no entendamos cuando Dios guarda silencio, le seguimos amando y seguimos creyendo en Él. Seguimos creyendo que es poderoso y seguimos creyendo que es bueno. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. En todos los tiempos, también en los tiempos de Policarpo, había creyentes que no eran tan fieles. En nuestros días, a veces por menos, languidecemos y dejamos los caminos de la fe. Por menos nos queremos apartar del Señor. Al Señor nunca lo dejemos por nada. Si hay algo que vale la vida, si hay algo que vale la pena en la vida, es el Señor Jesucristo. Porque un día vamos a estar por la eternidad con Él, donde no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No dejemos al Señor por nada, para nada, aunque no entendamos cuando Él guarda silencio. Aunque no entendamos parte de las Escrituras, Dios sigue siendo Dios y la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha cuáles son las virtudes que te hacen poseer la heredad, porque estamos tocando el tema poseyendo la heredad. El segundo de ellos, ahí está en la Biblia muy clara: a la fe, virtud. Esta palabra tiene una connotación y un significado teológico profundo, concreto y de bendición para todos los tiempos, para este siglo XXI, para los creyentes de México, para los creyentes de Chihuahua. Tiene algo muy especial. ¿Qué es la virtud? Es el carisma que desciende del cielo sobre los redimidos. Es algo especial que desciende del cielo sobre los redimidos. Hace tiempo me tocó leer a un escritor, David Caverlo. Escribe sobre comunicación, y él, hablando sobre comunicación, dijo que la virtud es etos, es ángel, es esa gracia especial. Si me permite seguir definiendo la palabra virtud, en sí es la gracia que Dios deposita sobre todos los que son comprados con su sangre. Es la bendición de lo alto que te honra y te hermosea. Es la unción del cielo que te capacita para ministrar a los que están oprimidos, a los que están deprimidos, a los que están atados por el diablo. Es la manifestación del Espíritu Santo que transforma y hermosea tu carácter. Aquí hay una serie de verdades. Eso es la virtud. Primero, esa declaración tan especial. En sí es la gracia que Dios deposita en todos los que son comprados con su sangre. Los antiguos predicadores del siglo XVII, del siglo XVIII, hablaron de la gracia de Dios y decían: cuando la gracia de Dios cae sobre una persona, es un momento exclusivo. Es el tiempo de Dios entre el Creador y la criatura. Cuando la gracia de Dios, cuando Dios determina que la gracia de Dios se derrame sobre una persona, cuando le habla al entendimiento, cuando le habla al corazón, es un momento decisivo. Y cuando la persona entiende que llegó su tiempo, que se siente inmunda, que se siente pecador, que se siente sucio, pero que junto con eso siente que esa gracia lo abraza, siente que el amor de Dios se derrama sobre él, en el momento que la persona diga: perdóname, la gracia de Dios hace un impacto en su intelecto, en sus emociones, en su corazón, en su voluntad. Pablo lo definió, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que cuando la gracia se derrama, es una virtud que viene del cielo, es un poder del cielo que se derrama sobre la persona, que le da un giro a la persona. Y lo que la persona no puede cambiar, en ese impacto la persona lo cambia. Pero lo que no puede cambiar en ese impacto, luego con la palabra lo puede cambiar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la virtud. Algo que se derramó del cielo sobre nosotros. Un momento especial que Dios tenía para todos nosotros. Por eso es que hoy estamos en sus caminos, porque llegó ese momento en que lo entendimos. La gracia de Dios nos cobijó. Nos sentíamos sucios, inmundos, pecadores, pero junto con eso sentíamos que Dios nos cobijaba y nos abrazaba con su gracia. Sea bendito el nombre del Señor. Por ello estamos sirviéndole. Esto es lo más maravilloso que nos ha sucedido. Si caminamos en esta misma cuestión,
yo quiero mencionarle que la virtud habla de algo especial. Es la unción del cielo que te capacita para ministrar a los oprimidos, a los deprimidos que están atados por el diablo. Nuestra sociedad vive un momento, un caos. Hay mucha gente oprimida que buscan solución en el psicólogo, en el psiquiatra, y ellos son buenos. Ellos hacen un trabajo especial. Que buscan solución en el medicamento. El psiquiatra llega el momento que tiene que tratar a sus pacientes a bases de droga, personas oprimidas. A veces los problemas, más que físicos, son espirituales, están oprimidos. A veces la depresión va más allá. Y se necesita que nosotros tengamos lucidez, que en el momento que nos convertimos se derramó la virtud del cielo sobre nosotros. Y cuando se derramó esa virtud, se habla de esa unción que cayó sobre nosotros, y que no son nuestros labios ni nuestras palabras, y que no son nuestras manos las que hacen las cosas, que es Dios quien lo hace, que es Dios. Quiero platicarle. Uno de los días que estábamos, el viernes, yo estaba en la carpa grande y esperando que llegara el culto de la tarde, y fue alguien a buscarme a la camioneta, ubicaban donde estaba. Dice: pastor, lo esperan en la carpa del comedor. Hay 2 mujeres que quieren que ore por ellas. Entonces yo voy y veo a una señora ya de una edad, de unos 50 años, pero hay una joven, y en cuanto yo llego, la joven se suelta llorando. Me dice: pastor, secuestraron a mi papá hace 14 días. Y nos están pidiendo, nada más una llamada recibimos, y no hemos vuelto a tener ninguna otra llamada, y no sabemos dónde está. No sabemos qué está pasando porque no nos volvieron a llamar. Nos piden 5 millones de rescate. Yo quiero que ore por mi papá, pastor. No sabemos nada, solo una llamada, y la llamada no fue con nosotros, fue con un tío nuestro. Y usted sabe en Chihuahua lo que pasa. Cuando algo sucede así, se simbra todo, todo cambia, nada es igual. La muchacha estaba hecha pedazos, y permítame decirle, cuando a mí me platica, yo acá en mis adentros estaba diciendo: ¿lo van a encontrar muerto? Esto es imposible resolverse. Humanamente hablando, eso es lo que se ve. Usted sabe cómo está la situación. Fue lo que pensé. Pero no obstante le dije: pues Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y yo empecé a orar. La verdad es que yo no recuerdo todo lo que le pedí a Dios, porque mientras yo le estaba pidiendo a Dios, yo acá en mi mente razonaba como humano, pero yo sabía que le estaba pidiendo al que tiene el poder y que tiene el control de todas las cosas. El sábado que yo me reporté para arreglar algunas cosas y dejar el campamento en orden, entra el pastor y me dice: me acaba de hablar conmigo fulano y tal, y me dice que le diga que su papá llegó ayer en la noche sano y salvo. La virtud es la unción que te capacita para ministrarle a los oprimidos, a los deprimidos. La virtud es la unción que viene del cielo sobre tu vida para que lleves la palabra que fortalece. La virtud es la unción que viene del cielo, que te unge para que camines sobre lo natural, sobre lo sobrenatural. Humanamente hablando, créanmelo, que yo razoné el problema y dije: esto no tiene solución. Lo van a encontrar muerto, o lo van a encontrar después de mucho tiempo. Humanamente hablando, yo así lo vi. Pero como le clamé a uno que nos dio esa virtud, y que a veces ahí está y no sabemos cómo usarla, o el miedo nos controla y nos domina, no obstante yo le clamé al Señor: regresa al papá de esta jovencita, regresa a la casa, cuídalo de los que lo tienen, que no lo dañen, que no lo toquen. Y regresó. El sábado tengo yo la noticia, oré el viernes y el sábado: dígale al pastor que ya mi papá llegó anoche a las 8:30 y que está sano y salvo, que no le pasó nada. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. El mundo está oprimido por los demonios, por los poderes infernales. Y de una vez le voy a decir algo bien fuerte. Fuerte, le voy a decir. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay mucho ocultismo. Muchos de los políticos, en lugar de ir con Dios, van con los brujos, con brujos muy poderosos. Lea ese libro intitulado Los brujos del poder y se va a dar cuenta. Van con los brujos, tienen poderes muy tremendos. Hay otros que entraron por ahí a la cuestión de los masones y son en grado 33. También es ocultismo. La fe, la virtud que viene del cielo. Dios es más poderoso que todas las cosas.
Aunque aparentemente parezca que el reino de las tinieblas y el reino de Satanás toma el control y toma este reino, de todas maneras el que está sentado en el trono y el Cordero es el que tiene el control de todas las cosas. Y ese Dios poderoso dice: yo te invito para que tú seas heredero y poseas la heredad. Tengo la virtud del cielo, y si mi virtud se derrama sobre tu vida, en tu vista, la forma de ver las cosas será diferente, y en tus labios, cuando lo abras bajo mi voluntad, y en tus manos hay una unción especial. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Ellos llegan a esos niveles, ellos consultan esas áreas, pero nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios es todopoderoso, es todo suficiente. Nuestro Dios es único, no hay otro como Él. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dale un aplauso al Señor. Esa virtud es la manifestación del Espíritu Santo que transforma y hermosea tu carácter. No es cuestión de exorcismos, no es cuestión de liberaciones. Es cuestión de esa virtud que se derrama a través del Espíritu Santo. Es la manifestación del Espíritu Santo que transforma y hermosea tu carácter. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego Pablo cerró y dijo: contra tales cosas no hay ley. Hoy hay denominaciones que después de que los creyentes se convierten, hablan que necesitan liberaciones. Liberación de aquí, liberación de allá, liberación de acullá. Y aquí dice la palabra que el Espíritu Santo es la manifestación, o la virtud es la manifestación del Espíritu Santo que descendió sobre nosotros para cambiar nuestros caracteres. Y fíjese lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y fíjese lo que dice: contra tales cosas no hay ley. No necesitas exorcismo, no necesitas liberaciones. Es el fruto del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que te va liberando, el que te va transformando. Pablo dijo: doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros, pero en la congregación prefiero hablar en mi idioma, en el idioma que me entiende la gente. Y Pablo dijo: procurad los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. Y Pablo dijo: pero mayor que esto, que todas esas cosas, es el amor, es el fruto. Es mayor el fruto del Espíritu que los dones. Es más grande todo eso. Y en esa virtud está contemplado y está enseñado toda esta gran verdad teológica. Poseyendo la veredad, después de la fe y después de la virtud, el conocimiento. Y ahí está la palabra: a vuestra virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El hombre o el ser humano somos los únicos que tenemos una capacidad intelectual increíble. Dios, cuando creó la naturaleza, todo lo hizo con su sola palabra: sea la luz, y se hizo la luz. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, que dé su fruto según su género, y se fue con la palabra Dios. Y luego sean los monstruos marinos, y fueron con la palabra. Pero cuando llegó al hombre, dijo Dios con delicadeza y autoridad: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios dedicó un tiempo suficiente para hacer al hombre. Y al hombre lo hizo diferente que toda la naturaleza. Dedicó un tiempo, lo hace con sus propias manos, no lo hace con una declaración como lo hizo todo. Los entendidos dicen que en hebreo es ex nihilo. Dios es el único que tiene la capacidad de crear cosas de la nada, de hacer cosas de la nada. Porque dijo: sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, y produjo. Es el único que tiene. Pero cuando llega el hombre, dedicó aparte todo el tiempo, no su palabra, vino a hacerlo con sus manos. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y al hombre le dio una inteligencia tremenda, especial. Por eso dice aquí: fe, virtud y conocimiento. Académico, secular. Pero lo que está hablando aquí en esta ocasión es el conocimiento de la palabra, de la Biblia. Y esto es muy interesante, que usted y yo conozcamos al Señor a través de las páginas de las Escrituras. Cuando usted y yo oramos, hablamos con Dios. Cuando vamos a las Escrituras, dejamos que Dios nos hable. Y es interesante asistir a los estudios donde se enseña la palabra,
donde usted puede opinar, donde usted puede preguntar. Antes la enseñanza nosotros la teníamos el domingo, hoy la tenemos los martes, y ahorita para toda la iglesia adulta y para los jóvenes y para los adolescentes estamos dando el libro de Apocalipsis. Este martes que viene tocaremos el capítulo 4 acerca de la revelación del cielo. Entonces la enseñanza es muy importante, pero aparte de la enseñanza, casi todas las Biblias traen un plan de estudio de cómo leer la Biblia en un año. Yo voy sencillamente, si nosotros leemos 4 capítulos diarios, si empezamos el 1 de enero, el 25 de octubre, acabamos de leer la Biblia. Desde el primer capítulo del Génesis hasta el 22 de Apocalipsis. El 25 de octubre estaríamos leyendo 19, 20, 21 y 22 de Apocalipsis. Ahí terminamos de leerla. Y todo el tiempo debemos estarla leyendo. E incluso yo recomiendo que tengamos una pluma y que tengamos esas tarjetas de teléfono donde ya no sirven para nada, se acabó el tiempo, porque si la pones ahí en la Biblia te ayuda mucho para subrayar directo, subrayar. La Biblia trae márgenes en medio, a las orillas. Ahí hay que apuntar los pasajes donde tú sabes que en otra parte dice lo mismo, y hay que ir haciendo notas y hay que ir marcando la palabra. Cuando tú marcas la palabra es una bendición, te vas a ir enriqueciendo. Es necesario estudiar las Escrituras. Hace 12 años como autoridad mandé a un pastor a Batopilas. Un día llegó a mi oficina y dice: tengo tanto tiempo en mi iglesia, yo tengo el llamamiento y yo quiero ir a atender una obra, a donde sea, pastor. Con su esposa y con sus hijos pequeñitos, lo mandé a Batopilas. Batopilas tiene algunas características. Los que saben dicen que fue el primer pueblo donde hubo energía eléctrica en todo México. Primero que la Ciudad de México, porque es un lugar donde hay mucho plata, hay mucho oro, y la trabajaron los europeos por mucho tiempo. Entonces es algo característico. Y en Batopilas teníamos unas familias que nos pidieron pastor, y allá lo mandé, y yo no fui a instalarlo, fue otra persona. Pero cuando pasaron 6 meses le dije al hermano Esteban Chávez, que era el que iba muy seguido para allá por cuestión de su trabajo, le dije: quiero que me acompañe, quiero ir a saludar al pastor que tenemos en Batopilas. Y como el hermano Esteban Chávez iba muy seguido a Batopilas, cuando íbamos en el camino me mencionó todo lo de la energía eléctrica, me mencionó todo lo que había en la mina. Hay que llegar a Samachique, de Samachique para allá era pura terracería, más o menos como unos 70 kilómetros, y hace más o menos uno como 3 horas, y empezar a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Arriba hacía frío, abajo hace calor, ya un ambiente tropical. Y mientras íbamos en el camino, el hermano Esteban dice: hay un señor que es muy renombrado en Batopilas, muy famoso, don Samuel, dice. Es un hombre autodidacta, que su vista es como una cámara. Ha leído mucho, sabe mucho, y con todos tiene tema. Dice, pero le gusta mucho la polémica, le gusta la discusión, le gusta polemizar, es famoso en el pueblo y a todos les gana la discusión. Y le gusta discutir con los ingenieros, con los abogados, con los profesores, con el sacerdote y con los pastores. No discute con cualquier persona. Dice, y le gusta polemizar, y como el pueblo sabe que le gusta discutir y nadie le gana a discutir porque es un hombre que ha leído mucho, la gente se rodea para escuchar la discusión. Y llegamos a Batopilas, y como a las 4 de la tarde me dice el hermano Esteban: vamos al pueblo, vamos a salir por el pueblo para que conozca el pueblo. Y pues ahí enseguidita donde vivía el pastor, 3, 4 calles, y llegamos a la plaza. Y en la plaza, aquí en que nos encontramos, don Esteban, a don Samuel, se fue derechito a saludarnos y dice: ¿qué andan haciendo estos ilustres hombres por acá? Y le dice el hermano Esteban: venimos a visitar el pueblo y venimos a hablarles de la palabra de Dios, del evangelio, venimos a hablarles del amor de Dios, y venimos a hablarles que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Jesucristo quiere cambiar la humanidad y quiere salvar la humanidad. Termina el hermano Esteban y don Samuel se nos queda viendo y dice: ¿de un hijo de fornicación me hablas? ¿O a poco no dicen los judíos que Jesús no es nacido por la obra del Espíritu Santo? ¿O a poco tú te crees ese cuento? Los judíos dicen que es hijo de fornicación, nació de fornicación. ¿Qué moral tiene un hijo de fornicación para perdonar mis pecados y cambiar mi vida? Y entonces empezaron los muchachos que estaban ya alrededor nuestro a reírse de nosotros, a burlarse. Y yo solamente pensaba en mi mente y decía: ay, hermano Esteban Chávez,
Si sabes que la perra es brava, ¿para qué la cuchileas, hombre? Porque estaba descosido el hombre. Empezó a insultar y a decirle disparates a Jesús y a Dios. Y cuando se descosió el hombre, el hermano Esteban estaba guardando silencio. Y en el primer momento que don Samuel se cayó, le dice el hermano Esteban: don Samuel, hace 2700 años que el profeta Isaías sabía que usted iba a decir esto y que iba a tener esta actitud. Escribió algo de usted. ¿Qué? Le dijo. Sí, escribió algo de usted. Escuche, don Samuel, lo que escribió Isaías de usted. Y le dice: el buey conoce a su dueño y el burro conoce el pesebre de su señor. Pero don Samuel no entiende. Don Samuel no tiene conocimiento. Y luego quiero decirle lo que escribió otro hombre años después, hace más o menos 2000 años. Mas don Samuel es un animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se ha de examinar espiritualmente. Cuando le suelte sus bibliazos, don Samuel se queda callado. Y dice uno de los muchachos: mira lo que le dijo. Le dijeron buey y le dijeron burro, hasta que hubo alguien que se lo zumbara. Y don Samuel se queda con la pregunta y dice: ¿eso dice la Biblia? Sí, eso dice la Biblia. ¿Dónde? En Isaías, el capítulo 1. ¿Dónde? En 1 Corintios. Dice: con permiso, voy a buscar a ver si dice. Se fue, se desapareció don Samuel. Al siguiente día nos levantamos muy temprano, como a las 7 de la mañana, a ir a caminar. Y vamos por la plaza. Y la única alma que está en la plaza es don Samuel. Y se deja venir con nosotros derechito. ¿Qué andan haciendo estos buenos hombres? Y en cuanto ve al hermano Esteban, dice: qué bien me la aplicaste. No dice a don Samuel, dice a Israel. Pero me ganaste la discusión, me dejaste mal con toda la gente, nadie me había ganado. Quiero platicarle que mientras estábamos por dormir, yo empecé a repasar la vida de don Samuel, y Dios viene y me dice: ora por él, imponle las manos, dile que te permita orar por él y que te permita tocarlo, poner las manos. Y yo le digo: Samuel, fíjese que Dios anoche me indicó que orara por usted y que le impusiera las manos. Y Dios me dijo que qué le puede pasar a usted si usted no cree en Dios. ¿Qué le puede suceder? Y se agacha el hombre y se endereza. Dice: no puedes orar por mí porque sí pasa. Dice, aquí este pastor que acaban de mandar, dice, tiene 2 alcohólicos. Dice, el sacerdote tiene 20 años. Chucho dijo, así, Jesús se llama el sacerdote. Chucho tiene 20 años aquí. Dice, y han seguido alcohólicos ellos. Pero este muchacho acaba de llegar, tiene 6 meses y ya están con él, ya no toman. Y un matrimonio que yo conozco que estaba a punto de desbaratarse fue y lo visitó, y ahí están con él, ya no se divorciaron. Dice, no, sí pasa, pero yo ahorita no estoy listo para que pase. Le dije, don Samuel, Dios me dijo que le diera, que le ofreciera cuánto, que le ponga precio para que me permita orar. Dijo, no, dice, no necesitas pagarme, pero sí pasa. Dice, y ahorita yo no estoy listo para eso, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Aunque le gustaba discutir y aunque se soltó para lucirse con la gente, don Samuel sabía ya, por testimonio del pastor y por lo que había visto en borrachos que se habían regenerado y Dios los había cambiado, que nosotros servimos a un Dios poderoso. Pero si el hermano Esteban, bendito el nombre de Cristo Jesús, dale el aplauso al Señor. Conocimiento. Lo dejó que se desplayara, pero si el hermano Esteban, en ese momento que él empezó, porque yo solamente guardé silencio y como humano me hice conjeturas humanas, dije, ¿para qué le hablaba de esto? En el problema que estamos aquí entrabados. Pero como el hermano Esteban leía la Biblia, en ese momento mientras escuchaba a don Samuel descoserse y desplayarse y hasta ofendiendo y insultando a Dios, se le viene la palabra. El buey conoce a su dueño y el burro conoce el pesebre de su señor, pero Israel no tiene conocimiento, no sabe quién es Dios, pero se lo aplicó, pero bien. En lugar de decir Israel, le dijo don Samuel. Y luego le aplicó 1 Corintios, porque 1 Corintios es el hombre natural, no percibe las cosas espirituales, pero la antigua versión dice el hombre animal. Don Samuel le dijo, es un animal, no percibe las cosas espirituales, porque las cosas espirituales deben percibirse espiritualmente y con la palabra.
conocimiento. Poseyendo la heredad. Dios dice que le amemos con la mente. Hay que leer la palabra todos los días, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos va a hablar, pero nos va a dar para qué. Lo más seguro es que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Dios nos hable y nos diga: esto es para ti, corrige esto, enseña esto. Pero también lo más probable es que nos hable y nos diga: esto, llévaselo a fulano y tal, ve y háblale esto a esta persona. Y cuando Dios te indique eso, es porque Dios va a hacer algo en esas personas. Porque sí pasa, esto que está leyendo es para llévaselo, háblale, compárteselo, ve, dile que yo digo esto. Entonces Dios va a hacer cosas especiales en esa línea de conocimiento. Poseyendo la heredad, fe, virtud, conocimiento, dominio propio. ¿Qué enseña Pedro con esta palabra? Dominio propio. ¿Qué es lo que indica aquí en esta ocasión? Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo hace una obra especial. Juan capítulo 8 dice: así que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Juan capítulo 8, el verso 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo transforma a las personas. La palabra transforma a las personas. Pero en esta ocasión Pedro viene y pone una nota extraordinaria: fe, virtud, conocimiento y dominio propio. La palabra dominio propio está hablando de algo de muy especial. No es místico, no es espiritual de lo que está hablando aquí. Cuando habla de dominio propio, nosotros como iglesia no tenemos un código de ética donde amputemos o esterilicemos a las personas para que dejen de hacer esto o lo otro. Se lo ilustro con lo siguiente: Jesús en el Sermón del Monte dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, bótalo. Pero usted se fija, en la iglesia no tenemos a nosotros personas que tengan el ojo derecho botado, sacado. Solo los piratas traen un parche. No sé por qué, no sé si tienen el ojo o no lo tienen. Catalina Krill se ponía un parche. Solamente, bótalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Pero no. ¿Qué es lo que está hablando Jesús? Y cuando dice aquí en esta ocasión, Pedro, dominio propio, no te está hablando de algo místico ni de algo espiritual. No te está hablando de exorcismo, no te está hablando de liberaciones, no. Dominio propio. La palabra dominio propio está muy relacionada con lo que Pablo dice: templanza, porque es el fruto del Espíritu. Porque si usted se fija, en lo último de las características o de las virtudes o del fruto del Espíritu está templanza. Y cuando habla de templanza y dominio propio, significa lo mismo. Templanza viene del término griego egrateia, que significa capacidad de conocer tus destrezas y habilidades y capacidad de conocer tus debilidades. Eso es dominio propio. Capacidad de saber cómo eres y quién eres. Termino con este pensamiento. José, Dios le reveló que él iba a ser un hombre ilustre en la vida, que no iba a ser alguien que estaba en el anonimato, que él iba a estar sobre su familia y sobre muchas cosas. Le enseñó la grandeza y Dios le dijo: yo te traje a este mundo para que tú seas grande. Pero terminan vendiendo los hermanos por envidia y por amargura. Cuando lo venden, llega y cae a la casa de Potifar, porque los mercaderes pues a eso se dedicaban, a hacer dinero. Como dicen los gringos, business son business, hacer dinero, a eso se dedicaban. Entonces lo vendieron. Cuando cae a la casa de Potifar, un día la esposa de Potifar se fijó que el muchacho no era feo, se le fijó que el muchacho era guapo y que el muchacho tenía cierta personalidad, y empezó, y un día le hace la propuesta: oye, no estás tan mal, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Y enseguida José le dijo: en el contrato de mayordomo, yo soy el mayordomo sobre todas las cosas, pero tú no estás en la lista, y aunque estuvieras en la lista, yo pecaría contra Dios. Y dice que hubo un acoso desde ese momento. Y un día que no había nadie en la casa, dice que entró a la recámara donde estaba la esposa de Potifar, y en cuanto entra, la mujer se lanza sobre José y lo abraza para seducirlo. Y en eso que lo tiene abrazado, José trata de soltarse, y cuando trata de soltarse, con lo único que se queda la mujer es con la túnica, y sale José corriendo. La razón por la que corre José es que sabe que si él se queda más tiempo ahí, a las caricias de la mujer, él iba a ceder, iba a sucumbir. Sabía que era hombre y que había esa debilidad en él. Dominio propio. Las redes sociales están haciendo mucho daño.
Han desbaratado matrimonios de inconversos, han desbaratado matrimonios de cristianos, y en algunos lugares hasta han desbaratado matrimonios de pastores, las redes sociales. Con ese clic te enredas donde no debes enredarte, con páginas de pornografía, con páginas de ocultismo, con páginas de vagos o de vagas que andan ahí buscando con quién conectarse. Y ha pasado eso. Se han desbaratado matrimonios de inconversos. Por las redes sociales se han desbaratado matrimonios de cristianos, y hasta matrimonios de pastores se han desbaratado por las redes sociales. Cuando la Biblia dice, y cuando Pedro dice, dominio propio, poseyendo la heredad, ¡hey! Dios ya te perdonó. Cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador, ya te perdonó. Cuando tú empezaste a leer la Biblia, Dios le dio un giro a tu vida. Pero todavía hay debilidades en tu cuerpo. Dominio propio no es cuestión de exorcismo, no es cuestión de ministrar libertad, liberación. No, dominio propio. Tú te conoces, tú sabes cuáles son las fortalezas que tienes, sabes cuáles son las debilidades que hay en tu cuerpo. Entonces hay que retirarse, hay que huir de ellas, hay que apartarse de ellas. Y cuando Jesús dijo, saca tu ojo, corta tu mano, se está refiriendo a dominio propio, al control que debe tomar la persona en esa capacidad y en ese conocimiento y en esa libertad que tiene de conocer lo que le está pasando, lo que está a su alrededor. Nosotros somos el pueblo de Dios, y Pedro escribió estas cosas muy importantes. Poseyendo la heredad, son cosas que están a su alcance y que están a mi alcance. Son regalos que Dios nos ha hecho de parte del cielo. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? Voy a invitar al grupo de alabanza que venga a este lugar. Todos nosotros como hijos de Dios hemos vivido el momento que Dios nos cuida, nos protege y nos defiende. Hemos visto su mano cuidándonos, guardándonos. Pero también hemos experimentado cuando Dios guarda silencio, cuando Dios se ausenta, cuando Dios permite que pasemos por algún problema, por alguna cosa difícil. Todo lo hemos vivido. Pero lo importante es que usted y yo estamos aquí, buscándole, lo seguimos amando y tenemos temor a Dios. Eso es lo que vale la pena. Pero todos nosotros, después de que conocimos al Señor Jesucristo, tenemos fortalezas y virtudes, pero todos tenemos debilidades. Y cuando Dios nos dice dominio propio, no hay un código de ética místico, sobrehumano o eclesiástico que tengamos para que esto se resuelva en automático. No, dominio propio es, hey, tú conoces cuáles son tus debilidades. No frecuentes esos lugares, no frecuentes esos sitios. Salte de ahí, retírate de ahí, porque te van a atrapar, van a ensuciar la presencia de Dios que está en tu vida. Vas a contristar el Espíritu Santo, vas a ahuyentar el Espíritu Santo de tu vida. Eso es lo que enseña en esta ocasión la palabra. Y todos los que estamos aquí tenemos muchas virtudes, muchas fortalezas, pero también a veces hay grandes debilidades que están ahí. Y la palabra del Señor pues es clara en esta ocasión. El mensaje de Dios es oportuno y es fuerte. Quiero invitarles para que vengamos. Sé que has pasado por momentos difíciles. Es probable que alguien tiene mucho tiempo pidiéndole al Señor que lo sane y Dios no le ha sanado. Pablo le dijo al Señor, quítame este aguijón, por muchas veces, por 3 veces. Y el Señor en una ocasión le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le dijo, no te lo voy a quitar, ahí va a estar. Diciéndole Dios, yo soy poderoso, lo puedo hacer, pero yo sé lo que estoy haciendo. Y si lo dejo ahí es porque tú vas a servirme mejor así. Gracias al Señor. Qué bueno es Dios.